Nehemías, capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, por vuestros hermanos y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, lo que tenemos aquí, que es solamente el comienzo, porque va a continuar más adelante, es el inicio de las adversidades, de la dificultad. Como recordáis, han venido desde en el exilio Nehemías, y igual que ocurrió en el pasado con Esdras, ahora aquí
han empezado a edificar los muros que rodeaban Jerusalén y el templo. Parece ser que esto ha molestado en gran manera a los que estaban alrededor, y si bien en su tiempo querían participar de la construcción, en realidad su intención es dificultad e impedir. Y hay una especie de adversidad en toda esta situación, sencillamente porque querían levantar unos muros. Hemos estado diciendo que todo lo que era edificar el templo y iniciar los sacrificios en el templo y iniciar los muros, edificar la defensa de la ciudad, todo tiene un mensaje simbólico muy importante, espiritual, que enlaza con nosotros y con nuestra situación. Me propongo en esta mañana que veáis que las instrucciones aparecen quizá en este lugar simplemente para evitar las dificultades o poder levantar el muro, tienen mucho que ver o tienen mucho que decirnos a nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo. Y que si bien todo esto es sencillamente porque un grupo de gente quiere levantar un muro, cuanto más cuando tiene que ver con la obra del Señor y la Iglesia y el pueblo de Dios, en particular en nuestro propio tiempo, que es donde estamos. La adversidad de la que está hablando aquí, que hay que afrontar, puede ser una adversidad personal, puede ser una adversidad familiar y sobre todo va a ser una adversidad para la obra del Señor. Así que si nosotros somos capaces de advertirnos y de prepararnos como lo hicieron en la antigüedad Nehemías y los suyos, también nosotros sabremos actuar y prepararnos en el tiempo en el que estamos viviendo. Lo primero que nos está diciendo ante esta historia o esta parte de la historia es que tenemos que estar seguros que no podremos evitar los conflictos. Los conflictos siempre van a estar a nuestra par y a nuestro lado. Es algo que deberemos de estar recordando siempre, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si recordáis en el Evangelio de Juan, nos dice en más de una ocasión, en el mundo tendréis oposición, tendréis adversidad, tendréis desprecio. El apóstol Pablo lo está sabiendo desde el mismo inicio que fue llamado, donde se nos dice que él, capítulo 9 de Hechos, él tendrá adversidad, tendrá conflictos. O le dice a la misma iglesia, nos lo está diciendo por tanto también a nosotros, es necesario que pasemos por diferentes pruebas. Así que es algo constante que el pueblo de Dios, desde el tiempo de Nehemías hasta nuestro propio tiempo, va a encontrar que la adversidad está siempre cerca de nosotros. Es algo constante. La iglesia siempre, en este mundo, siempre recordarlo, será perseguida. O es una persecución constante que está a nuestro alrededor, a veces parece invisible, pero es real, o aparecerá de nuevo de una manera violenta, como ocurrió en el pasado. Lo hemos dicho muchas veces y lo tendremos que seguir diciendo hoy en día. La iglesia evangélica o la iglesia cristiana, la iglesia bíblica, el pueblo de Dios, hoy en día está siendo más perseguida y más aborrecida que a lo largo de toda la historia. Así que aun cuando nosotros nos vemos aquí tranquilos y sosegados, en muchas partes del mundo el pueblo de Dios está sufriendo gran violencia. Pero es que alrededor nuestro también ocurre otro tanto. El otro día leía, por ejemplo, cómo se estaba intentando poner en Bolivia, Evo Morales, su presidente, una ley que prohibía todo tipo de proselitismo religioso o político. Prohibición para evangelizar. Algo que nos parece sorprendente y ahí está.
Damos gracias al Señor que el pueblo de Dios y otros muchos salieron a la calle para que no pusieran esta ley y se ha podido evitar, pero está en la mente y en el corazón de aquellos dictadores y está en la mente y el corazón de mucha gente y en cualquier momento se puede presentar un Evo Morales en medio de nosotros, un Sanbalat que intenta evitar la construcción de la obra del Señor. En este caso tenemos a Sanbalat y otros y cómo se reúnen o se unen y se apoyan unos a otros para oponerse al levantar un muro alrededor de la ciudad del Señor. En el versículo 1 se nos dice de que había enojo y furor. Más adelante nos va a decir que estaban encolerizados, la cólera. Y toda esta oposición va a ir en aumento si el Señor no obra, como podremos ver a lo largo de nuestro libro. Lo que nos está enseñando aquí lo podéis ver con más detalles espirituales en el libro de Apocalipsis. Pero si bien sabemos cómo termina la historia en Nehemías, también sabemos cómo terminará nuestra historia en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo es esta oposición que ve Nehemías y el pueblo de Dios en ese momento? En primer lugar, la burla y el desprecio. Se reúnen allí los amigos, enemigos de la obra del Señor y diciendo, pero ¿qué es lo que están haciendo? Es ridículo, esta pequeña manada de gente quiere pensar que va a levantar un muro, que va a ser suficientemente fuerte y alguno arrogante dice, bueno, si siquiera se subiera encima de ello un animal, el muro caería. En realidad, parte de ese muro que fue construido en aquel tiempo de Nehemías todavía ha permanecido, se han encontrado todavía en arqueología en Israel que el muro era suficientemente grande y ancho. Pero fijaros la actitud que estaba teniendo en aquel momento. Esto es insignificante. Los creyentes o los temerosos de Yahvé en este momento no significan nada. Y habría esa burla y ese desprecio constante. Pero como los creyentes, dice, los temerosos de Dios siguen adelante con levantar el muro, entonces, versículo 8 nos dice que van a preparar una conspiración. Ahora se van a reunir y van a intentar entrar de una manera violenta, aunque disimulada, para oponerse completamente a aquella obra. Un ataque directo, planificado. Claro, si las burlas no desaniman, entonces lo haremos de otra manera. Es interesante cómo se nos describe aquí la unidad en esa oposición, no solamente de aquellos falsos creyentes samaritanos del momento y otros que no tenían nada que ver, que también rechazaban o despreciaban al pueblo de Dios. En tercer lugar, podemos ver más adelante cómo viene el desaliento. Versículo 10, versículo 12 nos lo señala. El trabajo es demasiado grande, dicen algunos. Levantar todo este muro, si podéis ver en algún diccionario bíblico o entrar en internet, podréis ver todo lo que era el muro en aquella ciudad antigua y todas sus puertas y sus torres. Esto es demasiado grande, los enemigos son demasiado fuertes, hay mucha oposición, no vamos a poder seguir adelante y cada vez la actitud de ellos es más violenta, nos dice o nos muestra en el versículo 12. Claro, cada uno de ellos estaba preocupado por su familia, porque muchos de ellos habían dejado sus casas en diferentes lugares y se habían concentrado alrededor de aquel muro que estaban levantando. ¿Qué va a ocurrir con nuestra familia, con nuestras esposas, o con nuestros hijos, o con nuestras casas? Y entonces se nos describe aquí, hay un cansancio, un debilitamiento del ánimo y una especie de depresión o de desgana de seguir adelante. Burlas, conspiración violenta, desaliento. Pero claro, nuestra historia nos describe cómo pudieron afrontar o cómo afrontaron de manera contundente todo aquello que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Nehemías no se queda quieto, ni cierra los ojos, ni se hace indiferente o demasiado místico espiritual.
como diciendo, bueno, vamos a esperar que el Señor haga y nosotros no haremos nada. No deja que el problema lo puedan solucionar otros, sino que al contrario, enseguida se pone a la acción de una manera muy práctica y muy concreta. Además de todo eso, nos demuestra o nos muestra la importancia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la importancia de la oración. Así que Nehemías, no solamente él de una manera particular, sino después todos ellos, lo podéis ver en más de una ocasión, versículo 4, versículo 5, lo veréis en el versículo 9, todo el pueblo orando y buscando la bendición, la ayuda, la protección, el cuidado, la sabiduría de parte de Dios. Las características que nos está mostrando la oración sería algo que nosotros deberíamos de imitar. Estamos demasiado acostumbrados a traer las peticiones acerca de nuestras enfermedades o nuestras pequeñas situaciones en casa y nos olvidamos de los objetivos esenciales y principales que tienen que ver con la obra del Señor. Hay angustia en la oración de Nehemías. Cuando uno lee esta oración podemos ver que hay una preocupación seria de las cosas que van a ocurrir o que pueden ocurrir en medio de ellos. Pero a la misma vez, en esta angustia en la oración de Nehemías hay firmeza, de que a pesar de todo hay que seguir adelante y animados. Porque nos dice ir en contra de nosotros es ir en contra de la obra de Dios. Ir en contra de este muro que estamos levantando es ir en contra de la voluntad de Dios. Y a pesar de todas las dificultades y todo el dolor que nos pueda producir o todas las rendiciones que tengamos que hacer personales, hay que seguir adelante. Hay que estar firmes contra el mal. Así que nos dice la historia, como hemos leído, una estrategia muy adecuada a las circunstancias en las que se están envolviendo. En primer lugar, lo que hace Nehemías es vamos a armarnos, ¿sí? Pensamos en la gloria del Señor, en el poder de Dios, en cómo Dios puede actuar, pero de todas maneras nosotros vamos a armarnos. Así que reparte armamento a toda la gente, a todo su grupo personal. Él tenía una guardia que había venido con él, acompañándole desde que vino desde fuera de Jerusalén, y los pone en defensa alrededor del muro. Su propia guardia personal. Pero además de ello, reparte armas a todos los constructores, todos los que están levantando el muro. Así que yo recuerdo cuando era estudiante en el colegio bíblico en Inglaterra, de ver una revista donde se podía ver con una mano la espada y con la otra mano la espátula, la herramienta del trabajo. Simbólico, claro está, pero ahí estaba, no podía dejar ni un aspecto ni otro. Las circunstancias del momento implicaban no enfocarse o dedicarse únicamente a la obra, sino que había que estar dispuesto al enemigo que estaba a su alrededor. Vigilancia y alerta en todo momento. Así que nos dice también que tuvo que tener una trompeta, a alguien con la trompeta a su alrededor, siempre dispuesto, siempre vigilando qué es lo que estaba ocurriendo alrededor de toda aquella ciudad y de todo aquel muro que se estaba levantando. Siempre tenían que estar alertas de escuchar la trompeta, y en el momento que escucharan aquel sonido de alarma, aquel atalaya, habría que correr a aquel lugar. No sencillamente para luchar, nos dice Nehemías, sino para que veáis cómo el Señor va a obrar y va a actuar. Pero tenemos que tener nuestras herramientas y tenemos que tener nuestras armas, nuestro arco, nuestra lanza, nuestra espada, siempre dispuestos. Versículo 13 nos dice, las partes más débiles, aquellos lugares donde están más lejos o más debilitados o la tarea todavía no está avanzada, es donde más tendremos que poner la guardia, porque pueden entrar por todas partes y atacarnos, especialmente en esos sitios. Claro, todo esto implicaba sacrificios y Nehemías no lo niega. Mirad, amigos o compañeros o ciudadanos de Jerusalén, tendréis que dejar vuestras casas, tendréis que dejar vuestro trabajo. Esto va a implicar esfuerzo, pero hay que perseverar en todo ello. Habrá que traer a las familias y buscar refugio dentro de estos pequeños muros que todavía están bajos, y podemos ver en el versículo 14 el aliento. Hay que alentarnos los unos a los otros, hay que perseverar. Y sobre todo, en medio de todo esto, también versículo 14, poner nuestra confianza en Dios. Todo esto es la obra del muro.
Es decir, hay adversidad, hay problemas. Esto nos va a afectar de diferentes índoles, hasta incluso poder desanimarnos y dejar todas las cosas a medias, pero hay una estrategia que tenemos que seguir para afrontar todas esas adversidades que puedan venir sobre nosotros. Todo esto, ¿qué implica? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo lo podemos ver en nuestra propia época? Si todo lo que hemos estado viendo es por causa de un muro que se está levantando, ¿cuánto más cuando estamos hablando de la edificación del pueblo de Dios? Si está molestando a unos cuantos que están alrededor de Israel, que levanten el muro, ¿cuánto puede estar molestando a los que están a nuestro alrededor el que la Iglesia de Dios siga avanzando? Mirar, cuando somos insignificantes y pocos y silenciosos, no molestamos a nadie. Cuando hay un avance o cuando hay un crecimiento, entonces aparecerá la adversidad. Y lo vamos a notar en nuestra propia época y en nuestra propia historia. Simplemente levantar vuestra voz, decir que estáis aquí, que sois los testigos de la gloria del Señor, anunciar el Evangelio de una manera u otra, hablar del Cristo, no del Cristo milagrero, sino el Cristo Salvador y Redentor, y podréis ver que la adversidad aparece. Señalar que hay un crecimiento constante en países, como hemos dicho, en Bolivia o en China, o descubrir que hay cristianos en otras partes del mundo perseguido o islámico y podréis ver cómo se desata la persecución. Y esto es una realidad que lo vamos a ver constantemente, porque el Señor Jesús así lo dijo. En todo momento encontraremos adversidad en este mundo. Igual que nos dijo que siempre habrá pobreza, porque siempre habrá pobres, siempre tendremos problemas y siempre habrá dificultades. No dificultades por causa de vuestras injusticias y de vuestros pecados, sino que habrá dificultades por causa de la justicia, por causa de vuestro comportamiento delante de Dios. Si obedecéis a Dios, no penséis que porque obedezcáis de esta manera y traigáis santidad a vuestra vida, os vais a librar de las dificultades. Al contrario, por el hecho mismo de querer obedecer a Dios en todo lo que Él ha designado en su palabra, tendréis la oposición de aquellos que rehuyen, rechazan o desprecian a nuestro Dios. A la vez que crece tu fe, o que crecen las bendiciones en tu vida, crecerán los conflictos también a tu alrededor. Lo vas a notar en manera diaria. ¿Has dado un paso de fe? ¿Has decidido pasar al bautismo? ¿Has querido poner bien las cosas en tu casa? Entonces te darás cuenta de que la persecución está a tu alrededor. ¿Te has inclinado delante de Dios en la oración? De la misma manera que te has esforzado a buscar a Dios en oración, el diablo que está cerca de ti te provocará y te desanimará. Si no oras, no tendrás problemas de él. Si oras, tendrás problemas con él. Si eres indiferente y das la espalda a las cosas del mundo y eres una persona silenciosa, no tendrás ninguna dificultad. Si sales a la calle anunciando el Evangelio, vendrá detrás de ti todo el tipo de oposición. Los conflictos son reales. Fijaros en el Evangelio de de Mateo, por ejemplo, Juan también. El Evangelio de Mateo, capítulo 13. ¿Reconocéis toda esta historia y esta parábola? Aquel día, versículo 1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.
Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. No resuena en la historia de Nehemías y del pueblo de Israel y nuestra propia historia lo que se está describiendo aquí. Sembrar, extender la semilla. Extender la semilla en vuestro propio corazón. Extender la semilla en vuestro propio contexto familiar, de trabajo. Salir a la calle, anunciar al Señor, traerlo en vuestra propia vida o aplicarlo a todo lo que es el contexto de iglesia. Y a la misma vez que está cayendo la semilla, la palabra, la obra del Señor que se va a extender, podréis daros cuenta de que hay aves alrededor que la van a intentar comer y que va a salir el sol con su calor y la va a intentar quemar. Que los entretenimientos, los atractivos de este mundo la van a intentar seducir. Adversidad, dificultades, los problemas. Esta parábola y otros pasajes de las Escrituras nos lo están mostrando de una manera clara. Habrá en tu vida desprecio. Simplemente di que crees en el Génesis. O habla acerca de la ética cristiana tan antigua. Habla de que hay pecado hoy en día y que el pecado tiene unas consecuencias terribles, infierno. Y cuando la gente a tu alrededor te escuche acerca de creación, de pecado y de infierno, verás como hay una burla y hay un desprecio. Pero si en medio de todo ese desprecio, de todas estas cosas que hablan las Escrituras, intentas perseverar para convencer a la gente que está a tu alrededor del peligro que corren, que es necesario buscar a un Salvador, si tú perseveras, entonces lo que es un desprecio, sencillamente, ahora va a pasar a ser una persecución, una oposición fuerte. Hubo un tiempo en nuestra generación, aquí en Occidente, que parecía que la Iglesia estaba declinando, que cada vez, porque había avances científicos y unas teorías extraordinarias y no sé qué otras cosas filosóficas que podríamos hablar, entonces podríamos pensar, decía la sociedad, ver el día que la religiosidad iba a desaparecer. Siendo yo jovencillo, recuerdo leer libros que nos decían, aquí a pocos años ya no habrá religión. Y ahora de pronto descubrieron que no, que la gente aún se convertía. Es más, que estaba creciendo el movimiento cristiano o los cristianos de corazón de verdad. De tal manera que lo que antes era un desprecio, no podrán levantar este muro, esto es insignificante y cualquier ardilla lo puede tirar, se dieron cuenta de que era todo lo contrario. El pueblo de Dios se está extendiendo, millones tras millones en China se están convirtiendo. Y cuando miramos de todos los países y estadísticas, lo podemos descubrir en toda Latinoamérica como el pueblo de Dios está creciendo. Y cuando leéis la propia estadística aquí en España, aun cuando nos gustaría que fuera mucho más grande, el mayor crecimiento de lugares de culto es de la iglesia evangélica. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese desprecio se convierte en violencia. Y de pronto empiezan a sacar autobuses con subtítulos y libros agresivos, no únicamente defendiendo su propio ateísmo e ignorancia, sino despreciando y humillando al pueblo de Dios. Hay tal arrogancia hoy en día que os decía el otro día, un señor sabio, científico, que nos dice el mayor pecado de la sociedad y del mundo, y que son promotores los cristianos, es la humildad. Y por tanto, si la humildad es el mayor pecado y el mayor daño, ¿qué tendremos que decir de aquellos que la promueven como es el cristianismo? Porque lo que ahora se lleva y lo más importante es ser Dios tú mismo. Todo este lenguaje agresivo ya no únicamente es el desprecio o la ignorancia del pueblo de Dios, sino un ataque directo al pueblo de Dios que estamos viendo a nuestro alrededor. Una oposición de este nuevo ateísmo que surge a nuestro alrededor. Ese ataque
constante. Ya no es que tú no tengas que estar de acuerdo con las nuevas ideas de género que se están haciendo o la homosexualidad. Es que si te atreves a decir algo como eso, se echará encima de ti todo un movimiento para llevarte a juicio, etcétera. Si te atreves hoy en día en muchos países llamados cristianos a salir a la calle a proclamar el Evangelio, puedes ser perseguido y llevado a la cárcel por proselitismo. Si te atreves a decir en el tiempo en el que estamos viviendo hoy que Cristo es el único camino de salvación, tendrás persecución de los que están a tu alrededor por tu arrogancia y atrevimiento. Así que el desprecio ahora se está convirtiendo en una oposición violenta y buscando las diferentes maneras para detener, si no destruir, la obra del Señor. Claro está. Todo esto, como hemos visto en la época de Nehemías, va a producir en ti, posiblemente podría producir en ti desaliento y cansancio. Esto es demasiado grande. El tener que vivir la fe ya públicamente, delante de todos los demás, creando tal tipo de adversidad y de oposición, nos va a crear a nosotros daño. ¿No sería mejor reservar nuestra fe en la intimidad? Eres joven. Y sencillamente porque siendo joven has escuchado el Evangelio en tu casa y de tus padres, puedes haber llegado a la convicción de que posiblemente este sea verdad y que era necesario encontrar a un Salvador como el Señor Jesucristo para mis propios pecados. Pero tener que decirlo a mis amigos de la pandilla, el tener que defender mi fe, el tener que decir que voy un domingo a la iglesia va a crear en ellos un tipo de desprecio y de adversidad que no me conviene. Así que entonces nos retraemos y guardamos nuestra fe para nuestra mesa camilla, para la intimidad de nuestra casa. Nos preocupa, por supuesto, lo que puede ocurrir a nuestro alrededor y en nuestra familia. ¿Qué va a pasar si yo me atrevo a decir que soy un cristiano evangélico y que defiendo estos principios doctrinales o éticos o de cualquier otra índole a la luz de las Escrituras? ¿Qué va a pasar con la gente que vaya a venir o no vaya a venir a mi negocio? ¿Cómo voy a afrontarlo? Yo que estoy contando una historia en el Reino Unido, yo que soy un pastelero y no he querido hacer un pastel con una especie de órgano sexual para unas personas que me lo han pedido y de pronto me meten en la cárcel, me ponen una multa, me cierran mi negocio. ¿Cómo voy a dejar que estas cosas ocurran? ¿Qué va a ocurrir con mi esposa y con mis hijos si mi negocio cierra porque no he querido hacer un pastel necio u obsceno? Y esto no va a ocurrir por todas partes. Qué vergüenza tener que levantarme en clase, en la universidad o en la calle y tener que decir que soy evangélico y que mi mayor propósito no es levantar una casa-palacio para mi vida ni el bienestar de los míos, sino proclamar el reino de Dios hasta que Él venga. ¿Qué van a decir los que están a mi alrededor? Y por tanto, todo esto me desalienta. ¿Cómo voy a descuidar mi casa? ¿Cómo voy a descuidar a mi familia? ¿Cómo lo voy a dejar tan lejos? Preocupación que es real y es normal. Y esto nos produce un cansancio, una falta de perseverancia. Porque, y la misma historia que hemos estado leyendo de la parábola del buen sembrador, claro, algunos de vosotros, la primera vez que habéis escuchado el Evangelio habéis dicho, es agradable, es buena. Habéis venido en esta mañana o habréis venido en otras ocasiones diciendo, me suena como una música agradable esto del Evangelio, la salvación por gracia, Cristo Jesús veniendo a rescatar a los pecadores, esto lo quiero hacer mío. Y lo aceptáis con mucha decisión y con mucho ánimo. Pero cuando vienen las adversidades, esas aves de rapiña que vienen a destruir la fe que ha sido sembrada, y cuando veis que el calor, el agotamiento desanima a vuestros miembros, vuestra fe, entonces decís, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hacer la prueba, como yo lo he hecho tantas veces a lo largo de estos 30 y tantos años en el ministerio. ¿Cuánta gente habrá dicho que era creyente y ahora no están con nosotros? Porque no es únicamente el que demos los pasos de fe, sino el perseverar en esta fe. ¿Cuánta gente dijo ser de nosotros, se marcharon porque no eran de nosotros?
Uno de los mayores problemas que vais a encontrar aquellos que decís sois creyentes o que habéis dado los pasos de fe es la perseverancia. El poder ver si esa fe está en medio de zarzales, en medio de camino o ahogado por las piedras. Es importante que lo investiguéis, que os estéis preguntando, porque el cansancio, el desánimo va a venir. Lo mismo que le estaba ocurriendo a aquellos hombres y mujeres que estaban trabajando para levantar el muro para el pueblo de Dios, es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Llevamos tanto tiempo proclamando el Evangelio, hemos invertido tiempo, dinero y esfuerzo como iglesia local para dar a conocer el Evangelio a una ciudad como esta. Nos hemos dado a nosotros mismos, hemos hecho reuniones de todo tipo, folletos que hemos repartido de todas clases, actividades que podamos seguir inventando y aún así la gente no se convierte. ¿No habrá que dejar esto a los profesionales? Quizás no ha sido el momento y tengamos que decir, vámonos cada uno a nuestro asunto y el que tenga el don que lo haga. Esto es normal. ¿Cómo si no vamos a entender a aquellos que en otros lugares han dicho, no, nosotros no salimos a evangelizar? Pagamos para que otros lo hagan. Y podemos decir que sabio. Qué sabio es que nosotros nos hagamos esfuerzo con nuestros negocios, nuestras pastelerías, nuestros campos, nuestro trabajo de empleados, asalariados, pero vamos a ahorrar un poquito para que nosotros no tengamos problemas y el problema los tengan otros. Que para que se hagan campañas extraordinarias, nosotros nos callamos, guardamos silencio y que venga otro y que lo haga. Esto es normal. Por causa del desaliento, por causa del cansancio. Ahora bien, de la misma manera que Nehemías tiene que poner las bases y afrontar este problema, nosotros también tendremos que afrontar los conflictos. También nosotros tendremos que defender nuestro muro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dejadme que os diga en primer lugar que no vais a hacer nada si no amáis la obra por encima de todo. No es únicamente que tengáis interés en que el Evangelio se conozca, de que la gente se convierta y de que el nombre de Dios sea glorificado. Si esto lo ponéis en segundo o en tercer lugar. No, para poder afrontar de manera victoriosa todos los conflictos que podamos tener, lo que hay que hacer en primer lugar es amar la obra por encima de todas las cosas. El Señor Jesús lo dice muy claro y podéis leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, por ejemplo. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Si no estáis dispuestos a dejar todas las cosas a padre y a madre y a casas, etcétera, para seguirme a mí, no podréis seguirme. Esto es esencial. Para que el muro de Jerusalén sea levantado, tenemos que creer que esto es la voluntad de Dios. Si queremos que el Evangelio avance, si queremos que la gente lo sepa, si queremos que descubran la gravedad de sus pecados y la necesidad de un Salvador, del único Salvador que es el Señor Jesucristo, tendremos que poner nuestro proyecto, nuestra visión, nuestro llamado de parte de Dios en primer lugar. No vais a hacer nada si no amáis la causa del Señor por encima de vuestras propias causas. Y esto puede costar. Y puede costar entenderlo si no eres creyente. Pero si has descubierto que Cristo Jesús, Dios es glorioso, dejó toda su majestad para hacerse siervo y ser maltratado y despreciado para poder llevar los pecados tuyos a la cruz y pagar delante del Padre. Cuando has llegado a entender lo que Dios el Padre ha hecho, lo que Cristo ha hecho por ti, será fácil de entenderlo. Pero si no entiendes esto, si no entiendes el inmenso sacrificio del Señor Jesucristo, no estarás dispuesto a hacer tu sacrificio por la causa de Cristo. Así que, si queremos afrontar todo este dilema, todo este problema, todo el conflicto, toda la oposición, en primer lugar, tienes que amar la obra del Señor por encima de todo. Segundo lugar, no dejes pasar las cosas. Mirad, hay cosas que el tiempo cura, pero la causa del Señor no la cura el tiempo. No penséis que, bueno, vamos a dejarlo
y a ver qué pasa. No dejéis que el problema lo solucione otro. No es para las siguientes generaciones. Eres tú y eres ahora. Tú tienes en tu mano la herramienta y el arma. Eres tú el que tiene que estar en el muro. Eres tú el que tiene que vigilar y el que tiene que trabajar y el que tiene que construir. No se lo dejes a otro, porque lo que tú no hagas no lo hará otro. No podemos pensar de que la solución tiene que estar en otro lugar. Si el Señor ha puesto en ti, sea quien seas, una carga, entonces ha puesto en ti la posibilidad de llevar esa carga. Si el Señor te ha dado un don o una capacidad para ejercerlo, te dará el lugar donde tengas que ejercerlo. Podemos estar pensando, vendrán mejores tiempos. No, no es así. Nunca vendrán mejores tiempos hasta que el Señor no venga. Leer otra vez el libro de Apocalipsis. Y cuando se nos describe todo lo que es la oposición del pueblo de Dios, todos aquellos hijos de la mujer en medio del desierto, toda la persecución de los cristianos, estará desde principio a fin. Desde el primer momento que los discípulos tuvieron que huir de Jerusalén porque los querían matar en tiempos de Herodes, hasta nuestro propio tiempo, en tantos lugares del mundo, la persecución ha sido constante en todo tiempo. Y si nosotros nos rendimos, nos apagamos, nos desanimamos o nos llenamos de temor por las cosas de este mundo, la obra del Señor no se va a parar. No penséis que mañana podrán venir mejores tiempos, porque si no es la oposición violenta, será la oposición de otras clases. Uno de los mayores enemigos que nosotros tenemos hoy para nuestro desaliento es la televisión, es la comodidad. Es el no preocuparnos. Venís totalmente agotados por una situación adversa o difícil, venís desanimados por todo lo que puede haber ocurrido en vuestro matrimonio, en vuestra familia, en vuestro trabajo, estáis llenos de furor o de desgana, y lo que mejor se os ocurre a vosotros, los cristianos, es encender la televisión y olvidaros. No es la oración, es la televisión. Y claro, la televisión os apaga, os adormece y no hacéis nada. Lo que nos dice nuestra historia con Nehemías es que en medio de toda aquella adversidad y oposición, lo que hace Nehemías, y lo va a hacer a lo largo de todo el libro, es orar. Cuando ve que la oposición puede desatarse aún más fiera, más violenta, lo primero que hay que hacer es buscar la presencia del Señor. Mirar, si hay conflictos en tu vida, si hay conflictos en la iglesia, si hay necesidades, si hay unos proyectos que hay que sacar adelante, lo que tenemos que hacer de manera regular es orar. No dejéis que otros oren, orar vosotros. Y orar con intensidad. Tenéis que golpear las puertas del cielo hasta que se abran. No podemos hacer una especie de sugerencia a Dios, tenemos que suplicarle por misericordia. La oración de Nehemías, cuando la leéis aquí o en otros lugares, está llena de angustia. Mira lo que nos quieren hacer. Si leéis algunos de los salmos o leéis las palabras de Jeremías cuando se la está pronunciando a Dios, los malos prosperan, Señor. Mira aquí cómo están creciendo. Se están haciendo más fuertes cada día. Van a poder con nosotros. ¿Por qué permites que ellos les vaya bien y a nosotros nos vaya mal? Hay angustia. Tenemos que traerla delante del Señor. Y a la misma vez decirle, Señor, pero tú puedes cambiarlo todo. Y tienes que obrar, tienes que darnos sabiduría y tienes que darnos humildad. No te escondas bajo tus sábanas. No pienses que tu problema se soluciona con un paseo por el campo comiendo pipas. La solución está en caer de rodillas delante de Dios y buscar por ayuda. Nos dice Nehemías, y nos lo dice también para nosotros, que hay que seguir una estrategia, y es una estrategia colectiva.
Así que cada uno se ponga en su lugar y que lo haga de manera distinta. Traeros a la familia. Si estáis preocupados por la familia, traer a vuestra familia. Y cuando llegue la noche os refugiáis dentro de los muros hasta que la ciudad esté construida. Por supuesto que no estamos ignorando y no estamos despreciando. Al contrario, la oración es, Señor, protégenos por causa de nuestra familia para que no les hagan daño. Claro que nos preocupa nuestro contexto y nuestro negocio y nuestra estabilidad en todas las formas. Pero tenemos que ponernos en las manos del Señor y seguir qué otra forma lo podemos hacer. Hay que ser sabios, pero hay que ser bíblicos. Una estrategia que la hagamos entre todos. Ninguno de vosotros puede hacer la causa del Señor individualmente, o por su propia cuenta, o ignorando todo el pueblo. No, tú, como decíamos hace unos domingos, tú tienes la parte de tu muro. Levanta la parte de tu muro y apoya al que está a tu lado, juntos, unos con otros. Que cada uno tenga su trompeta, o tenga su arma, o tenga su herramienta para que podamos hacer lo que hay que hacer. Seguir la estrategia de nuestra propia situación local, de nuestro propio contexto personal o familiar. Y, en quinto lugar, tenemos que tener una disposición al sacrificio. Claro que el Señor nos promete felicidad y gozo. Interesante que esta tarde tendremos que hablar acerca del gozo. Claro que se nos promete gozo, pero también se nos promete el sacrificio. Es necesario que a través de muchas pruebas podamos entrar en el lugar que se nos tiene prometido. Así que tienes que tener una disposición a que seguir los pasos del Señor no es un paseo, no es ir en moto. Es cargar la cruz. Y es angustioso y a veces difícil. Lo que está diciendo Nehemías al pueblo de Dios es que, mira, levantar el muro conlleva sacrificio y dolor y pena. No vamos a estar así toda la vida, le dice, el muro se construyó en 50 y tantos días. Pero mientras tanto, hay que darlo todo. Tenemos que tener una disposición. Si queremos que la gente conozca el Evangelio, si queremos que la Iglesia se edifique, si queremos ser un pueblo santo a los ojos del Señor, esto implica esfuerzo e implica trabajo e implica tu esfuerzo y tu trabajo. Claro que te atrae el sentarte en el cómodo sillón de tu salón y disfrutar de los manjares que Dios te ha traído a tu despensa. Claro que la mejor cosa es la conversación disentida con tus hermanos o con tus amigos. Pero también es necesario que dejemos toda nuestra comodidad de nuestros hogares y vayamos a la causa del Señor. Y le dediquemos nuestro esfuerzo, nuestros dones y nuestro tiempo. Pero sobre todo, en todas estas circunstancias, y así como nos dice en la historia de Nehemías, seguir confiando en Dios. Porque la causa no es nuestra, la causa es suya. Y así como podremos ver que hay carga y sufrimiento, también podremos ver cómo el Señor obra a su tiempo y a su manera. Versículo 14, Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, los enemigos, los opresores, los burladores. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Acordaos del Señor. Si Él ha comenzado la tarea, la va a acabar. Si ha tomado una decisión y tiene un plan, ese plan se llevará a cabo. Mientras tanto, no sabemos, pero sigamos trabajando. Trabajar por los vuestros, que los vuestros conozcan el Evangelio, por los hijos, por los familiares no creyentes, por el contexto de vuestros negocios o lugar donde encontréis con vuestros vecinos. Trabajar con ahínco y con celo. Acordaros siempre que el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén.